Hola, hola, mi nombre es Paul y como ya sabes, en estos días el mundo entero está mirando con atención hacia Medio Oriente. Los titulares hablan de misiles, ataques y posibles consecuencias globales. Se escucha el rumor de una guerra que podría cambiarlo todo. Pero entre tanta información, confusión y ruido, hoy quiero ayudarte a entender qué está pasando realmente. Por eso te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Te Cuento Todo. Así que ponte cómodo o cómoda, ajusta el volumen que hoy te cuento todo sobre el conflicto entre Israel e Irán. Vamos a viajar al pasado, año 1979. Irán vivía bajo el gobierno del Shah, un aliado cercano de Estados Unidos y de Israel. Pero en este año todo cambió. Una revolución islámica derrocó al Shah y puso al poder a un hombre llamado Ruhollah Khomeini, el Ayatolá, un líder religioso que convirtió el país en una república islámica teocrática, básicamente un país basado en religión, su religión. Y con eso cambió todo el mapa de enemigos y aliados. Desde el primer día, el nuevo régimen iraní declaró su oposición total al Estado de Israel, lo llamó el régimen sionista y prometió su destrucción. Irán dejó de ver a Israel como un país más y empezó a verlo como el enemigo número uno. Por su parte, obviamente Israel también comenzó a considerar a Irán como una amenaza existencial y así comenzó una guerra, no declarada, pero constante. Era una guerra de sombras. No había ejércitos enfrentados cara a cara, pero sí había balas, bombas y mucho espionaje. Todo esto hasta inicios de los 2000. Irán empezó a financiar y armar a grupos enemigos de Israel como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza. Israel, en cambio, respondió con operaciones secretas, sabotajes, ciberataques y asesinatos selectivos de científicos nucleares iraníes. Algunos murieron en explosiones misteriosas y otros fueron atacados por motociclistas armados en medio del tráfico. Recuerden, la misión de Israel era acabar con el avance que Irán estaba consiguiendo para armar una bomba nuclear. Por ende, todos estos científicos asesinados eran personas involucradas en el enriquecimiento del uranio, que básicamente sirve para hacer combustibles y armamentos nucleares. En 2010, un virus informático llamado Stuxnet saboteó cientos de centrifugadoras nucleares iraníes. Los responsables, probablemente una colaboración entre Israel y Estados Unidos. Todo esto era parte del juego, un ajedrez silencioso. Nadie admitía nada, pero todos sabían quién movía las piezas. Era una partida sin gritos, pero con mucha sangre. Y así llegamos a los años más recientes. En 2015 se firmó el famoso acuerdo nuclear con Irán, un tratado en el que Irán aceptaba limitar su programa nuclear a cambio de alivios económicos. Pero en 2018, Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, se retiró del acuerdo. Y desde entonces Irán comenzó a enriquecer uranio de nuevo. Israel no lo vio con buenos ojos. De hecho, lo vio como una amenaza directa a su existencia. El entonces primer ministro Netanyahu decía en cada discurso: no permitiremos que Irán tenga la bomba, y no era una metáfora. A lo largo de esos años, las tensiones fueron aumentando, Irán avanzaba con su programa e Israel seguía ejecutando ataques secretos. Con el acuerdo nuclear roto e Israel lleno de miedo, las piezas del ajedrez empezaron a derrumbarse. Ya no era un juego, era una cuenta regresiva. En 2023 estalla otra guerra entre Israel y Hamas, pero esta vez Irán tuvo un papel más activo, financió, entrenó y armó a Hamas de forma más directa. En octubre de 2024, Irán lanzó un ataque masivo de misiles contra bases militares israelíes. Israel, en respuesta, bombardeó instalaciones nucleares y militares dentro del territorio iraní, y la guerra secreta dejó de ser tan secreta. Se llamó la verdadera promesa 2 por parte de Irán e Israel por su parte la bautizó como el inicio de la guerra abierta. Fue el comienzo de algo nuevo, algo mucho más peligroso, pues por primera vez Israel atacaba directamente a Irán, no por debajo de la mesa.
sino con toda su fuerza y nombre. Y así llegamos a este año, junio de 2025. El 13 de junio en la madrugada, Irán recibe una sorpresa para nada positiva. Israel lanza la mayor ofensiva militar contra Irán en su historia. El nombre, Operación Rising Lion. Más de 100 objetivos fueron atacados, fábricas de misiles, bases aéreas, centros de inteligencia y especialmente sitios nucleares. Irán respondió. Cientos de misiles fueron dirigidos a Tel Aviv, Haifa, Beersheba y otras ciudades. Algunos fueron interceptados por la famosa cúpula de hierro, otros no. Hubo destrucción, hubo muertos y hubo miedo. Y entonces la historia dio un giro inesperado. El 21 de junio de 2025, Estados Unidos se involucra directamente y lanza la operación Midnight Hammer. Bombardea las instalaciones nucleares más sensibles de Irán. Natanz, Fordow e Isfahan usan bombas Bunker Buster capaces de penetrar varios metros de concreto y da un mensaje claro: Irán no tendrá la bomba atómica. El mundo tembló. Mientras Trump hablaba de paz, Irán prometió venganza. Advirtió que consideraba retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear. El Organismo Internacional de Energía Atómica perdió contacto con sus inspectores, las alarmas en la ONU se encendieron al máximo y el mundo por primera vez en décadas comenzó a hablar de una guerra nuclear en Medio Oriente. Hasta hoy, Israel sigue en alerta máxima, las sirenas aún suenan en Tel Aviv, en Irán las familias duermen en sótanos mientras los drones zumban sobre sus cabezas, Internet sufre apagones, los vuelos están cancelados, las bolsas internacionales tiemblan, Europa intenta mediar, Rusia advierte, la ONU pide calma, pero los aviones siguen volando, los misiles no dejan de caer y ahorita el mundo está a la expectativa. Lo que está ocurriendo entre Israel e Irán ya no es una guerra lejana entre gobiernos, es una batalla que afecta al mundo entero, la estabilidad de Medio Oriente, el futuro del petróleo, el riesgo nuclear y las alianzas globales. Ahora, ¿qué puede pasar? Hay 3 escenarios. El primero, una escalada mayor, donde Irán responda con más fuerza, arrastre a sus aliados y estemos a vísperas de lo que podría ser una tercera guerra mundial. El segundo, una guerra de baja intensidad, larga, con golpes y respuestas, pero sin llegar al punto de no retorno. El tercero sería un cese del fuego forzado, promovido por potencias como China, Rusia o la Unión Europea. Solo el tiempo y quizás la diplomacia nos mostrará el verdadero escenario. Y ahora que lo sabes, ¿qué piensas tú? ¿Estamos ante una nueva guerra mundial en miniatura o aún hay espacio para detener esta locura? Déjamelo en los comentarios, comparte este video a alguien que le pueda servir y suscríbete para más contenido donde te cuento todo, sin vueltas y con contexto. Yo soy Paul, esto fue Te Cuento Todo sobre el conflicto entre Israel e Irán y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.